Tiene su origen en la parte alta de la cavidad nasal, cubre el tabique y la superficie lateral de esta cavidad, incluida la porción alta del córnex superior. Las neuronas olfatorias bipolares conectan el epitelio olfativo con los bulbos olfatorios. Las dendritas de estas neuronas alcanzan la superficie del epitelio olfatorio, mientras que los axones mielinizados se extienden hacia arriba a través de las aperturas de la placa cribiforme del etmoide hacia el bulbo olfatorio. En el extremo anterior del nervio craneal correspondiente, estos axones se agrupan en pequeños paquetes llamados filia, que son revestidos por las células de Schwann, entran en el bulbo olfatorio y en conjunto contribuyen con el nervio olfatorio real. Su recorrido nace en las fosas nasales, pasando por el hueso etmoide del cráneo y se desplaza finalmente por el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio recibe los olores y los lleva a los centros superiores para que los reciban y los codifiquen. En cuanto a sus inervaciones y funciones, los nervios olfatorios transmiten información del olfato por medio de las placas cribiformes hacia el bulbo y fascículos olfatorios, que a su vez transmiten esta información a la corteza olfatoria de los lóbulos temporales mediales. La información sobre el olfato es la única modalidad sensorial que no se transmite al tálamo antes de la corteza. En el caso del olfato, la información llega primero a la corteza olfatoria y después se transmite al núcleo medial dorsal del tálamo. Este nervio, al ser totalmente sensitivo, solo se encarga de recoger la información en cuanto a la sensibilidad del olfato. Cuando se produce un daño, la pérdida del olfato se denomina anosimia, dado que las fibras nerviosas olfatorias viajan a través de la placa cribiforme y los fascículos olfatorios yacen entre la superficie inferior de los lóbulos frontales y la base del cráneo. Estas estructuras son susceptibles a daños por traumatismos encefálicos y comprensión por tumores de la base del cráneo. Ahora tenemos que evaluar su agudeza habitual. ¿Qué letra B? A, E, D, C, K, N, A, V, X, Z. Los nervios ópticos conforman el segundo par craneal. Estos son unos nervios aferentes somáticos especiales que inervan nuestro sentido de la visión, o específicamente a la retina. Se origina de las fibras nerviosas que inervan los fotorreceptores de la retina. Estas fibras se unen para formar el nervio óptico, que posteriormente ingresa al cráneo y se decusa para formar la famosa quisma óptica. El quisma óptico después emite las dos vías ópticas que hacen sinapsis con los centros de relevo óptico en el cerebro, hasta que finalmente la información es transmitida a la corteza visual. Además de transmitir la información visual al cerebro, el nervio óptico también se ve involucrado en varios arcos reflejos relacionados con el sistema visual. En cuanto a su recorrido, el segundo par craneal sale del globo ocular, pasa por los músculos del ojo, luego entra en la cavidad óptica, se consigue con la arteria oftálmica y con las venas oftálmicas. Posteriormente, al llegar a las cavidades del cráneo, se decusa en el quisma óptico. Además, en el cerebro presenta relación con las meninges cuando estas capas forman una membrana alrededor del nervio. Entre sus inervaciones y funciones, el segundo par craneal, el nervio óptico, es un nervio aferente somático especial que inerva la retina del ojo y lleva la información visual al cerebro. Estas fibras neurales se originan en los fotorreceptores de la retina. Estos convergen en el disco óptico, formando el nervio óptico que sale de la órbita a través del canal óptico. En el piso de las fosas craneales medias, la porción nasal de cada nervio cruza al lado contrario, formando el quisma óptico. Las fibras nerviosas
Entonces continúan como dos vías ópticas. El segundo par craneal tampoco tiene su propio núcleo, pero en lugar de eso, sus cuerpos celulares se encuentran en la retina. El nervio óptico hace sinapsis con los centros de relevo relacionados con la visión en el cerebro. Cuando se produce un daño, el resultado de diferentes procesos que van desde el glucosma hasta los diferentes tipos de neuropatías, inflamaciones, neurosis óptica, isquémicas, comprensivas, tóxicas y carenciales, o lesiones ocasionadas por traumatismos. La rama de la medicina que se encarga del estudio de estas patologías se conoce como neurooftalmología. El tratamiento del daño del nervio óptico depende de la patología que lo haya ocasionado. Algunos tratamientos para los trastornos del nervio óptico permiten recuperar la visión, al menos en parte, pero para otros no hay tratamiento, o el tratamiento solo puede prevenir una mayor pérdida de la visión. Que te regalo. A continuación vamos a ver su reflejo ante un estímulo de luz. Vamos a ver cómo al acercar una luz su pupila se dilata. Ya. Nervio motor ocular común. Este nervio, al igual que el troclear, tiene su núcleo en la parte del mesencéfalo del tronco encefálico, específicamente en la materia gris que se localiza a los alrededores del acueducto de Sylvium. Es un par craneal que posee dos ramas que se producen una vez que atraviesa la hendidura esfenoidal. La primera rama es la superior, la cual se cruza con el nervio óptico después de dividirse en dos ramas que se encargan de inervar al músculo recto superior y al elevador del párpado superior. En cuanto a la rama inferior, esta se divide en tres partes. Inervar el músculo recto interno, el oblículo menor, el ciliar y el esfínter del iris. En cuanto a su recorrido, este posee su núcleo en la región próxima del tronco encefálico y luego pasa por encima del hueso esfenoidal. Después se introduce en el seno cavernoso y se dirige a la cavidad esfenoidal. En su recorrido presenta relación con las pirámides, las aracnoides, con las arterias cerebrosa superior y la arteria cerebrosa posterior. En cuanto a sus inervaciones y funciones, es un par estrictamente motor, es decir, que solo se encarga de generar movimiento en los ojos a través de sus fibras nerviosas. Además se encarga de contraer el esfínter de la pupila y el ciliar del cristalino. Inerva en el elevador del párpado superior, músculo recto medial o interno, recto superior, recto inferior y oblículo inferior. Se origina del mesencéfalo y su función es básicamente el movimiento del globo ocular junto con el nervio troclear y el nervio exudens. Cuando se produce un daño, una lesión que puede afectar a las fibras de este nervio es la parálisis como consecuencia de una lesión en la región del mesencéfalo. Este tipo de parálisis trae como consecuencia falta de movimiento en los músculos rectos, oblículos inferiores y elevador de los párpados, es decir, que la persona presenta dificultades para mover los párpados, abducir y elevar los ojos. A continuación vamos a ver el movimiento de los ojos. Fíjense aquí. El nervio troclear, nervio patético o cuarto par craneal es un nervio motor compuesto por fibras motoras somáticas generales. Se origina de su núcleo en el mesencéfalo, origen real del nervio. El nervio troclear es el único nervio que sale del tronco encefálico por su lado posterior o dorsal. Este punto de salida
del tronco del encéfalo contribuye a su origen aparente. Está localizado en el aspecto ventral de la sustancia gris pericuaductal del mesencéfalo. Las células son pequeñas y de forma ovalada y parcialmente incorporadas al aspecto dorsal del fascículo longitudinal medial. Los axones que surgen de este cuerpo celular contienen oblicuamente a través de la sustancia gris particuloductal hacia el límite lateral de la región. Luego continúa en el curso descendente viajando casi paralelo a la división mesencefálica del nervio trigeminal o quinto par craneal. Una vez que los haces neuronales empiezan a aproximarse al velo medular superior, empiezan a converger, las fibras se decusan antes de emerger a la cara dorsal del tronco del encéfalo en el velo medular superior. Por lo tanto, cada músculo oblículo superior es inervado por el núcleo contralateral del cuarto par craneal. Su recorrido, el nervio troclear es el par craneal con el recorrido intercraneal más extenso. Termina en el cráneo a nivel de la fisura orbitaria superior y emerge hacia la órbita. Aquí inerva a un músculo extraocular, el músculo oblículo superior. Una vez mencionado esto, el nervio troclear es uno de los nervios oculares, que son los nervios que inervan a los músculos extraoculares, oculomotor, troclear y abducens. Inervaciones y funciones. El nervio troclear es un nervio puramente motor, es el responsable por entregar estímulos eferentes al músculo oblículo superior. El oblículo superior moviliza el globo ocular hacia abajo y hacia afuera. Por lo tanto, el nervio troclear o cuarto par craneal es responsable por la rotación interna, la depresión, abducción del globo ocular. Los nervios trocleares se decusan, por lo que el nervio originado del núcleo izquierdo inerva al oblículo superior o el ojo derecho, mientras que el nervio derecho inerva al músculo del ojo izquierdo. Esto se lo conoce como inervación contralateral. Cuando se produce un daño, la parálisis del cuarto nervio craneal puede afectar uno o ambos ojos. Como el músculo oblículo superior está parético, los ojos abducen normalmente. Los pacientes ven imágenes doble, una por encima ligeramente al lado de la otra. Por lo tanto, es difícil bajar escaleras que requieren mirar hacia abajo y adentro. Sin embargo, la inclinación de la cabeza hacia el lado opuesto del músculo paralizado puede compensar y eliminar las imágenes dobles. El nervio trigémino o quinto par craneal es un nervio mixto que se origina del tronco encefálico. Para ser más específicos, es un nervio eferente visceral especial, o por sus siglas EVE, y aferente somático general, siglas ASG. Es el principal nervio sensitivo de la cara. Además, proporciona la inervación motora a los músculos de la cabeza derivados del primer arco faríngeo, de los cuales el grupo que destaca son los músculos de la masticación. El nervio trigémino se origina de 4 núcleos del tronco encefálico, uno motor y 3 sensitivos. Estos núcleos dan lugar a las raíces motoras y sensitivas del nervio trigémino. La raíz sensitiva es bastante gruesa y emite al bien conocido ganglio del trigémino o ganglio de Gasser. A partir de este ganglio surgen las dos divisiones del trigémino, el nervio oftálmico y el nervio maximilar, que son completamente sensitivos. De estos ganglios también surgen la parte sensitiva del nervio mandibular, el cual rápidamente se mezcla con la raíz motora formando el nervio completo.
Su recorrido, el nervio trigémino, se origina de los 4 núcleos del par craneal, su origen real: núcleo motor del nervio trigémino, núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, núcleo espinal del nervio trigémino y núcleo más cefálico del nervio trigémino. Los núcleos sensitivos dan lugar a una raíz sensitiva gruesa, mientras que el núcleo motor da lugar a la raíz motora del nervio trigémino. Ambas raíces salen del tronco encefálico desde la cara lateral del puente. La raíz sensitiva forma el famoso ganglio del trigémino, ubicado en la cavidad trigeminal. Esta cavidad es un receso dural que se encuentra en una depresión, o sea, profundamente en la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal. A partir de este ganglio surgen 3 divisiones sensitivas: división oftálmica o nervio oftálmico, división maximilar o nervio maximilar, parte sensitiva de la división mandibular o nervio mandibular. En sus inervaciones y funciones, la principal función del nervio trigémino es la de masticar. Por ella inerva los músculos principales de la apertura y el cierre de la boca, la masticación, el habla y el cierre de la respiración entran en la relación con este nervio. Además de estas funciones principales, el trigémino inerva musculatura encargada de la ventilación del oído medio y de la presión interna del oído medio, regulada por la tensión del tímpano. Por este motivo, en las afectaciones de la musculatura mandibular se producen síntomas en el oído como la otalgia secundaria, sin que existan daños en la estructura propia del oído. Igual sucede con los síntomas ópticos en los trastornos cervicales. La relación anatómica con estas singularidades sintomáticas se encuentra en la relación del trigémino con el oído, tanto anatómica como en las funciones. Cuando se produce un daño, la neuroglia del trigémino es un intenso dolor en la cara debido a una disfunción del quinto par craneal. Este nervio transmite información sensitiva a la cara, al cerebro, y controla la musculatura encargada de la masticación, la cual suele ser una arteria situada en una posición anómala que compite al nervio trigémino. La persona sufre brotes repentinos de corta duración de dolor latente e intenso en la parte inferior de la cara. Los médicos basan el diagnóstico en el dolor característico. Ciertos medicamentos anticonvulsivos, algunos antidepresivos o el baclófeno alivian el dolor, aunque a veces es necesario la cirugía. Ahora va el nervio sensitivo de la cara, por lo que vamos a proceder a cerrar los ojos y que describa la sensación que siente. ¿Qué siente ahí? Ya. ¿Y qué siente ahí? El nervio abducen o nervio aductor se origina de su propio núcleo motor llamado núcleo abducen. Este se ubica en el aspecto dorsal del puente profundo del culículo facial en el cuarto ventrículo. El núcleo del abducen está constituido por neuronas motoras primarias que se encuentran parcialmente circunscritas por la rodilla del nervio facial. Además, las fibras de la formación reticular póntina paramediana y el fascículo longitudinal medial también rodean al núcleo del sexto par craneal. El núcleo también contiene las interneuronas que facilitan la comunicación entre el núcleo abducen y el nervio oculomotor. Por medio del fascículo longitudinal medial, como el núcleo tronclear, el núcleo del abducen recibe inervación corticobulbar bilateral para regular su actividad. También es regulada por el tracto tectobulbar,
que se origina del colículo superior para coordinar la información visual con el movimiento ocular. Las fibras de cada núcleo atraviesan el puente en dirección inferior, anterior y lateral. El nervio luego se acerca a la unión pontomedular, donde emerge desde la cara ventral del tronco encefálico. Su recorrido, el nervio abducen, sale del tronco encefálico por el surco bulbopontino entre la cisterna bulbopontina, donde comparte el espacio con la arteria basilar y los vasos cerebelosos. Continúan anteriormente por una corta distancia hasta encontrar al clivus del hueso occipital. Desde aquí asciende a lo largo del contorno del clivus, cerca del vértice de la porción petrosa del hueso temporal. Las fibras nerviosas perforan la duramadre para acceder al canal del Doller. Aquí está acompañado por el seno pontro inferior. El nervio abducen abandona el seno cavernoso por medio de la fisura orbitaria superior, pasa a través del anillo tendinoso común debajo de la división inferior del nervio oculomotor. Por lo tanto, es la estructura más inferior que pasa a través del anillo tendinoso común. A medida que el nervio entra en la órbita continua hacia la cara medial del músculo recto lateral, al cual perfora e inerva. En las inervaciones y su función, el nervio abducen es responsable por la inervación motora del músculo recto lateral. Es por esto que su función principal es abducir o mover el ojo hacia el campo temporal en el plano horizontal. Sin embargo, también facilita un fenómeno conocido como movimiento ocular conjugado. Este proceso asegura que ambos ojos se mueven a la misma dirección en el mismo plano horizontal. También hay que tener presente que el recto lateral del ojo izquierdo llevará al ojo hacia la izquierda, mientras que el mismo músculo en el ojo derecho lo llevará hacia la derecha. Es por esto que ante la ausencia de la mirada conjugada, los ojos pueden divergir y la capacidad de enfocar en una imagen sería un desafío. Por lo tanto, el sexto par craneal no solo inerva el músculo recto lateral, sino que también influye en el músculo recto medial contralateral. Esto es posible gracias a las interneuronas encontradas en el núcleo del abducen. Estas forman sinapsis entre las neuronas motoras del núcleo del abducen con las fibras del fascículo longitudinal medial. Este fascículo luego hace sinapsis con el núcleo oculomotor que inerva el músculo recto medial. Cuando se produce un daño, la mononeuropatía del sexto par craneal es un trastorno nervioso, afecta la función del sexto par craneal. Como resultado de esto, la persona puede tener visión doble. La mononeuropatía del sexto par craneal es un daño al sexto nervio craneal. Este nervio también es llamado nervio motor ocular externo, ayuda a mover ojos hacia los lados en dirección a la sien. Los trastornos de estos nervios pueden ocurrir con aneurismas cerebrales, daños en los nervios a causa de la diabetes, síndrome de Grandernio, síndrome de Talosa, aumento o disminución de la presión en el cráneo, infecciones, esclerosis múltiple, embarazos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos, tumores alrededor o por detrás del ojo, y debido a que hay rutas nerviosas comunes a través del cráneo, el mismo trastorno que causa daño al sexto par craneal puede afectar otros nervios.
So, vamos a ver si puede percibir los movimientos sin mover la cabeza. ¿Cuántos dedos ve aquí? Sin mover. Nervio facial o séptimo par craneal. Tiene dos raíces principales, 70% motoneurales del núcleo facial y un 30% de fibras sensitivas y autónomas que forman el nervio interdinario o de Wilksbeck. En su recorrido, ambas raíces se dirigen hacia el agujero auditivo interno, se introducen por el canal facial del hueso temporal, desde aquí parte alguna de sus ramas, a continuación sale por el agujero estilomastoideo, cerca de los noveno y décimo par craneal, atraviesa las glándulas parótidas e inerva los núcleos de la cara y sus músculos, el buccinador, el plastimal, el estiloitoideo y el cuerpo posterior del digástrico. Función: es el par craneal más complejo, moviliza los músculos de la cara, participa en la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua y a la sensibilidad general de algunas partes del oído externo y regula la secreción salival y lagrimal. En sus inervaciones, el nervio facial tiene un patrón de inervación preciso, lo cual supone importantes implicaciones clínicas. Cuando se produce un daño, en caso de afectar a este nervio, podemos encontrar dos patrones diferentes. El primer patrón de neurona motora superior o parálisis facial, que se caracteriza por la incapacidad del paciente por retraer el ángulo de la boca del lado contrario, mientras que el patrón de neurona motora inferior o parálisis facial periferial, caracterizado por la incapacidad del paciente para arrugar la frente. Ya, a continuación vamos a evaluar su sentido del gusto. Saque la lengua, por favor. ¿Qué sabor siente ahí? Dulce. Ya, ahora el otro. Saque la lengua, por favor. ¿Qué sabor siente? Salado. Ya. Ahora ahí mueva la mandíbula. Excelente. Ya. Es un nervio aferente del tipo sensorial. El octavo par compone de dos ramas: coclear, que se encarga de la audición, y vestibular, que se encarga del sentido del equilibrio. La rama coclear recoge el sonido que llega por el conducto auditivo externo, el tímpano, ventana oval y células ciliadas del órgano del corti. Tiene su origen en el ganglio espinal, cuyos axones se dirigen a las segundas neuronas localizadas en el núcleo coclear del tronco encefálico, y mientras que la rama vestibular, su punto de partida es el ganglio de Scarpa, situado en el fondo del conducto auditivo interno, cuyas fibras transmiten las impresiones procedentes del útrico y canales semicirculares hasta los núcleos vestibulares del suelo del cuarto ventrículo. En cuanto a sus inervaciones, este nervio se encarga de recolectar e inervar todas aquellas partes de la cabeza que forman parte del sistema vestibular y del oído interno, con el fin de recibir todos los estímulos vestibulares y los sonidos, para luego transmitirlos al lóbulo temporal del cerebro. Cuando se produce un daño, el daño al nervio puede producir un vértigo repentino y severo. Gracias. A continuación vamos a evaluar su audición. Cierra los ojos, por favor. ¿De qué lado va a escuchar el sonido? Lo va a decir. Derecho. Izquierdo. Derecho. Ambos.
El nervio glosofaríngeo es un nervio craneal mixto, consta de fibras tanto motoras como sensitivas que inervan estructuras de la cabeza y el cuello, que participan de la sensibilidad general y del gusto en las cavidades orales, así como la deglución, salivación, están muy relacionadas con el nervio décimo, el nervio vago, ya que por la acción de estos nervios se produce la elevación del paladar blando y el reflejo nauseoso. Mecanismos que previenen la aspiración de material sólido o líquido a la vía respiratoria. Por compartir estas funciones se tratan ambos pares en conjunto. El origen real del par craneal 9 se ubica en cuatro núcleos ubicados en el bulbo raquídeo: el núcleo ambiguo, el núcleo salival inferior, los núcleos del tracto solitario y el núcleo espinal del nervio trigémino. Los núcleos dan origen a varias raíces más pequeñas del nervio glosofaríngeo, que salen del tracto del encéfalo a través del surco postor del bulbo raquídeo. Cuanto a su recorrido, cada núcleo emite una pequeña raíz. Todas estas salen del bulbo raquídeo a través del surco posterolateral, inmediatamente encima del nervio vago, marcando el origen aparente del nervio glosofaríngeo. Las raicillas se unen para formar una única tronco nervioso. En cuanto a sus inervaciones, el nervio se encarga de inervar a la faringe, el tímpano, el seno carotídeo, el músculo diagnóstico estiloideo, al estilogloso, al paladar, amígdalas y a la lengua. Inervan estructuras de la lengua y la faringe. Transporta señales sensitivas generales y sensitivas viscerales. Cuando se produce un daño, la neuralgia glosofaríngea es una rara afección en la cual se presenta episodios repetitivos de dolor intenso en la lengua, la garganta, el oído y las amígdalas. Hable, por favor. Mi mamá me mima. Diga: 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Bien. ¿Y ahora que tome agua, por favor? Sí. Listo, ya. Solo era eso. El nervio vago o décimo par craneal es el más largo y complejo de los pares craneales. Este nervio difiere del resto, ya que inerva principalmente a órganos del tórax y del abdomen, y en menor proporción de la cabeza y el cuello. Se llama vago ya que es un nervio errante que desciende hasta el abdomen. Se denomina adecuadamente par craneal 10, ya que es el décimo nervio en surgir del encéfalo. El nervio vago es un representante del sistema nervioso parasimpático. Se encarga de disminuir la frecuencia cardíaca, regular la respiración y la actividad de los órganos del sistema digestivo. En cuanto a sus inervaciones, las fibras aferentes generales son las responsables de percibir el tacto, el dolor, la temperatura, la presión, la vibración y la proporción de la porción posterior de la oreja, del conducto auditivo externo y de la superficie de la membrana timpánica posterior y externa. En cuanto a su origen, el nervio vago sale del encéfalo desde el bulbo raquídeo del tronco encefálico. Específicamente, el vago surge por una serie de raíces entre las olivas vulvares y los pedúnculos cerebrales inferiores. Después viaja lateralmente para salir del cráneo a través del foramen yugular. Los ganglios sensitivos del nervio vago constan de una porción ganglinar superior y una inferior. Cuando se produce un daño, los síntomas de una lesión a lo largo del nervio vago
dependen del lugar donde se encuentre la lesión, ya que el nervio vago en sus ramas inerva tantas estructuras diferentes del cuerpo. Los síntomas pueden variar desde parálisis o en la faringe o velopalentina hasta trastornos en la secreción de ácido gástrico de las frecuencias y las frecuencias cardíacas. Hable, por favor. Mi mamá me mima. Diga: 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. 3 tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Bien. El nervio accesorio espinal se origina a partir de dos núcleos motores, vulvar y espinal. Emergen del bulbo raquídeo y atraviesa el espacio subcranoideo para salir del cráneo por el foramen yugular. Se ubica principalmente en la región retroestilia, donde da dos ramos medial y lateral. En cuanto a su función, el nervio accesorio tiene funciones motoras, es decir, es una función eferente somática general. Algunas inervaciones creen que el nervio accesorio posee también funciones eferentes viscerales especiales, por sus siglas EVE. Esto porque la raíz craneal del nervio se origina del núcleo ambiguo, que contiene neuronas eferentes viscerales especiales. Estas neuronas se creen son fibras sensitivas del plexo cervical que inervan a la piel de la región del hombro. En cuanto a su recorrido, la raíz craneal se origina en el núcleo ambiguo en el bulbo raquídeo y emerge en su superficie entre el pedúnculo cerebral inferior y la oliva. Transcurre lateralmente a través de las fosas craneal posterior, donde emerge junto a la raíz espinal. Juntas dejan el cráneo a través del foramen yugular. Luego de su salida vuelven a separarse. Las raíces craneales se presentan como un ramo denominado el ramo comunicante con el nervio vago del nervio accesorio. En cuanto a sus inervaciones, inerva a los constrictores faríngeos, Langhri y músculo del paladar blanco. Por medio de su raíz craneal. Por otro lado, por medio de su raíz espinal, inervan a los músculos esternocleidomastoideo y el transepcio. Lesión. La lesión del nervio espinal accesorio causa la disfunción del músculo trapecio, que es un principal establecedor de la escápula y está compuesto por 3 componentes funcionales. El trapecio participa en la elevación, retracción y rotación de la escápula. Moverse los hombros. Si siente alguna incomodidad, me avisa. Mantenerlos. A ver, mantenga. Con la cara también. Gira a un lado. Gira al otro. ¿Presenta alguna incomodidad? No. Bien. El nervio hipogloso tiene su origen real eferente somático general en el núcleo motor localizado en el bulbo raquídeo y su origen aparente en el surco preolivar. En cuanto a sus funciones, controla la musculatura de la lengua que posibilita el habla y la deglución. En cuanto a su recorrido, en resumen se puede decir que su recorrido por los tractos cordíteos, submandibular y submetroideo. Recibe ramos del plexo cervical por los músculos inflaoides. El nervio hipogloso deja el tronco encefálico a través del surco anterolateral del bulbo raquídeo. Poco después de que el nervio hipogloso deja el cráneo, alrededor de 2 centímetros después, los ramos del plexo cervical se unen. Estos ramos transportan fibras eferentes somáticas generales de los nervios espinales C1 a C2 y fibras eferentes somáticas generales del ganglio espinal del C2 cuando el nervio deja el cráneo
entra al espacio retroestiloideo, que es una parte del espacio faríngeo lateral. En cuanto a sus inervaciones, el nervio hipoglóseo inerva a todos los músculos intrasecos de la lengua, tres músculos extrínsecos de la lengua, así como al músculo genioideo. Y cuando se produce una lesión del hipogloso, se clasifica en centrales y periféricas, y que ocasionan parálisis lingual y disitreal, y se relacionan con schwannoma frecuente del vórtice occipital. Las lesiones de la articulación atlanto-occipital y tumores en la base del cráneo y el cuello. A ver, saque la lengua por favor, haga movimientos con esta.